Amigos, sigamos caminando. Seguimos dentro del sepulcro, junto a las mujeres. Los mensajeros acaban de devolverles una frase pronunciada por Jesús en Galilea. El Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de los pecadores, ser crucificado y al tercer día resucitar. La frase ya está completa. La cruz no ha sido negada. La resurrección tampoco ha sido añadida como un consuelo tardío. Todo pertenece a una misma palabra. Entonces, el evangelista escribe algo muy breve. Dice, ellas recordaron las palabras de Jesús. No describe un razonamiento largo. Algo despierta dentro de ellas. Una palabra recibida antes se encuentra por fin el momento en que ahora sí puede ser comprendida. El horizonte vuelve a llamar. Traigo preguntas en el alma y el deseo de encontrarte más. Cada paso abre silencio, cada paso invita a escuchar. No sé todo lo que me espera, pero hoy decido caminar. Mientras seguimos caminando por la naturaleza, algunas cosas quedan atrás casi de inmediato. Un sonido se pierde, una curva desaparece, un árbol deja de estar frente de nosotros y darnos sombra, y ahora forma parte de un camino del pasado ya recorrido. Pero es que hay palabras que no desaparecen cuando dejamos de escucharlas. Pueden permanecer en silencio en nuestros corazones durante años. No siempre sabemos dónde quedan guardadas. A veces creemos que las olvidamos. Sin embargo, una experiencia nueva toca ese lugar interior y la palabra que pensábamos olvidada vuelve con un sentido que antes no tenía. Al final no era una frase inútil, era una semilla y no estaba muerta, estaba esperando bajo tierra hasta que la vida pudiera abrirle el espacio. Aunque no te vea, caminas junto a mí. Paso a paso aprendo a conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone en marcha. Tú caminas conmigo, yo elijo continuar. Los mensajeros no entregan a las mujeres una explicación desconocida. No les piden que inventen una nueva teoría para llenar ahora por qué es que estaba vacío el sepulcro. Las conducen hacia una voz que ya antes habían escuchado. Y eso protege la experiencia de una esperanza fabricada. La piedra removida, la ausencia del cuerpo y la luz de los mensajeros no quedan sostenidos por el deseo de que ahora todo termine bien. Empiezan a relacionarse con una palabra pronunciada antes de la crisis. Entonces recordar no significa obligarnos ahora a sentir algo. Más bien pareciera significar permitir que una verdad recibida vuelva a entrar en una conversación con lo que ahora estamos viviendo. Y tal vez el recuerdo no llegó con una imagen completa. Quizás primero apareció el tono de la voz de Jesús, después una frase, luego el lugar donde la habían escuchado, luego la mirada, luego el paisaje completo de Galilea. De forma que la manera serena en que él hablaba de aquello que nadie quería imaginar. Lucas
No nos cuenta el mecanismo, solo nos dice que ellas recordaron. Y eso basta. Hay momentos en los que una sola palabra verdadera comienza a abrir una habitación interior que había permanecido cerrada. Y todavía no cambia todo lo que ocurrió afuera, pero ya no estamos frente a los hechos exactamente de la misma manera. Antes de entrar más profundamente en este recuerdo, dejemos entonces que la canción nos reúna. No requerimos buscar una experiencia intensa. Podemos seguir caminando, escuchando nuestra respiración, mirando el paisaje y permitir que la palabra encuentre su propio ritmo dentro de nosotros. Las mujeres llegaron con perfumes para un cuerpo muerto. Ahora una nueva frase comienza a despertarse. La mañana no ha cambiado de lugar. Quienes empiezan a cambiar son ellas. Muchas veces estuviste cerca y no te supe reconocer. Eras luz entre mis dudas, presencia fiel al amanecer. Mientras avanzo por la senda, algo comienza a despertar. Tu voz habita mis silencios y me enseña a confiar aunque no te vea. Caminas junto a mí, paso a paso aprendo a conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone en marcha, tú caminas conmigo. Yo elijo continuar. Escuchemos entonces el movimiento completo. Ellas entonces recordaron las palabras de Jesús. Bueno, son ellas. Entonces recordaron las palabras de Jesús. La frase es sencilla, pero una vez más, cada partecita importa. No recordaron cualquier voz. No recuperaron solamente información. Volvieron a las palabras de alguien a quien habían conocido profundamente, a quien habían seguido y amado. El recuerdo no nace entonces separado de la relación que tenían con Jesús. Y la confianza en lo recordado está unida a la persona que las había pronunciado en Galilea. Recordar no es regresar a vivir dentro del pasado. La nostalgia puede convertir lo anterior en un refugio. Puede hacernos imaginar que la vida verdadera quedó detrás de nosotros y que todo lo nuevo será una versión disminuida de aquel entonces. Este recuerdo, sin embargo, hace lo contrario. Las palabras de Galilea no arrastran a las mujeres hacia una época perdida, romántica. Más bien, les permiten recibir el presente de una forma nueva. Y es que la memoria cristiana no conserva a Jesús como alguien que existió y ya terminó. Hace más bien posible reconocer que su palabra sigue viva y puede abrirnos un nuevo futuro. Recordamos no para quedarnos atrás, sino para descubrir hacia dónde podemos caminar ahora. Había una voz guardada entre el tiempo y el corazón, como semilla escondida, esperando su estación. La escuchamos muchas veces, pero no supimos ver que aquellas palabras simples iban un día a florecer. Tu palabra estaba viva, aunque yo no la entendí,
Espero dentro del tiempo hasta despertar en mí. Hoy recuerdo lo que dijiste, hoy comienzo a comprender. La voz que guardó mi historia vuelve a hacerme renacer. Nuestra memoria no vive solamente en las ideas. El cuerpo también recuerda una voz antes de reconstruir todas sus palabras. Una voz con su melodía, con su encanto. Recuerdan una mesa, un aroma, una mano sostenida, una luz en la tarde, el lugar donde recibimos una noticia. Pero el cuerpo también recuerda el miedo, la pérdida y aquello que nos hirió profundamente. Por eso, algunas palabras verdaderas tardan en despertar. El dolor puede ocupar todavía un espacio disponible y dejar la esperanza sin un lugar donde posarse. Y Jesús no reprocha a las mujeres esa lentitud. La palabra llega otra vez cuando ahora pueden comenzar a recibirla mejor. Así que Dios no desprecia el ritmo humano con el que aprendemos a recordar. Hay palabras que escuchamos antes de tener la vida suficiente para comprenderlas. Una promesa puede parecernos hermosísima mientras todo estaba tranquilo. Solo después, cuando atravesamos una gran pérdida o una transición, redescubrimos el peso real que esas palabras podían sostener. Eso no significa que el sufrimiento sea completamente necesario para que Dios nos enseñe. Significa que nuestra comprensión va madurando dentro de la historia. La palabra no cambió. Quienes cambiamos fuimos nosotros. Y aquello que una vez parecía lejano, encuentra ahora una experiencia concreta donde hacerse verdadero. La semilla no se convierte en otra cosa, se abre y muestra lo que llevaba por dentro desde el comienzo, un hermoso árbol de mostaza. Podemos caminar unos pasos más con una pregunta sencilla. ¿Qué palabra recibida en otro momento podría estar esperando una vida nueva dentro de nosotros? Tal vez una frase del Evangelio, como es esta de Emaús. Tal vez una oración que alguien hizo por nosotros. Tal vez una palabra de perdón o una llamada que todavía no comprendíamos. No requerimos buscar apresuradamente una respuesta. La memoria usualmente no se abre bajo presión. Podemos dejar la pregunta junta mientras caminamos y paso a paso permitir que aparezca lo que sea verdadero. Quizás no recordemos una frase exacta. Tal vez recordemos una presencia, una dirección o la certeza silenciosa de que no caminábamos solos. Las palabras de Jesús tienen fuerza porque no están separadas de su forma de vivir. Cuando Él habló de compasión, se acercó a quienes otros evitaban. Cuando Él habló de perdón, no permitió que la violencia decidiera quién sería. Habló del Padre y vivió desde una confianza que atravesó incluso la cruz. La coherencia no vuelve fácil todo lo que dijo, pero hace entonces muy confiable su voz. Las mujeres entonces no recuerdan una predicción que fue pronunciada por un extraño. Recuerdan al Maestro cuyo amor habían visto tomar cuerpo en caminos, habían visto multiplicar los panes. Esa palabra vivida entra más profundamente que una frase perfecta. Recordar las palabras de Jesús no borra lo que realmente pasó. La cruz sigue siendo real. El cuerpo sigue sin estar en donde debería haber estado.
Los perfumes siguen en sus manos. La memoria no retrocede el tiempo, ni devuelve ahora al viernes en la mañana. Hace algo más humilde y más profundo. Impide que la herida sea la única intérprete de la historia. Porque ya sabemos que el dolor podía decir todo terminó. Pero la palabra de Jesús abre una nueva posibilidad. Lo ocurrido fue verdadero, pero no significa que solamente ahora podamos ver lo que está ocurriendo, su resurrección. Así que la memoria ensancha el relato sin negar las lágrimas del Vía Crucis. Hay un fenómeno biológico interesante. Cuando estamos heridos, la memoria puede volverse selectiva. Recordamos la promesa que no se cumplió como esperábamos, pero no las condiciones. Recordamos la conversación que terminó mal, la ausencia, el silencio, aquello que confirma la interpretación más dolorosa de un hecho. A veces es al revés. Es la interpretación más romántica de un momento. Y no tendemos a hacer esto por mala voluntad. Es que el corazón y nuestras emociones intentan protegerse. Es la inteligencia emocional. Pero una historia construida únicamente desde la herida termina encerrándonos dentro de ella. Por eso Jesús no nos pide negar lo que le dolió. Nos invita a recordar también aquello que el dolor dejó por fuera. Una palabra, una presencia, un gesto, una promesa, cuyo significado quizás no todavía conocemos por completo. Hasta ahora, las mujeres han recibido solo fragmentos de la historia. Llevaban sus perfumes, la piedra removida, la ausencia del cuerpo, el miedo, la luz, la pregunta y la proclamación. La palabra recordada no sustituye ninguno de todos esos hechos, los relaciona unos con otros. No entrega una explicación total de la resurrección, pero sí ofrece una dirección. Así que lo que parecía una colección aislada de acontecimientos relativamente contradictorios empieza ahora a formar parte de una misma historia que comenzó con los profetas desde hace siglos y ahora estaba siendo revelada. Las palabras no tienen por qué fabricar optimismo en el instante, pero sí nos ayuda a permanecer frente a la realidad el tiempo suficiente para que estos fragmentos se integren y dejen de estar completamente aislados. Así, hemos llegado al instante en que una palabra guardada comienza a despertar y a hacer arder el corazón. Y no intentemos explicarlo más. Dejemos que ahora esta canción sostenga ese movimiento interior. Quizás la memoria despierte con claridad. Quizás apenas se mueva algo muy pequeño. No hace falta forzarlo. Y quizás esta canción avanzará con un pulso sereno y creciente, como una palabra que encuentra espacio empieza a levantarnos desde adentro. Escuchemos. La palabra puede despertar sin hacer mucho ruido. Hay recuerdos que regresan con una luz diferente, no nos llevan hacia atrás, nos despiertan el presente. Y aquello que parecía solo eco del ayer se convierte en un camino que me invita a renacer. Tu palabra estaba viva, aunque yo no la entendí. Espero dentro del tiempo hasta despertar en mí. Hoy recuerdo lo que dijiste, hoy
comienzo a comprender. La voz que guardo mi historia vuelve a hacerme renacer. Recordar no es detenerse, es aprender a mirar con los ojos de este día lo que antes no pude abrazar. Y la memoria encendida vuelve el corazón más fiel, porque aquello que sembraste sigue creciendo en mi ser. Tu palabra estaba viva, aunque yo no la entendí. Espero dentro del tiempo hasta despertar en mí. Espero hayamos disfrutado estas melodías mientras seguimos caminando. Y es que ahora las mujeres siguen dentro del sepulcro. Todavía no ha aparecido Jesús ante sus ojos. Tienen algunas, pero no todas las respuestas. Sin embargo, algo decisivo ha ocurrido. La voz y las palabras de Jesús han vuelto a estar presentes dentro de ellas. Y es que este recuerdo no es una aparición visible, es una forma de presencia que comienza a reorganizar toda la experiencia. Las palabras pronunciadas entonces en Galilea atraviesan la oscuridad del sepulcro y alcanzan un lugar donde el miedo había dejado de esperar. Y es de notar que el lugar es el mismo, sigue siendo un sepulcro. La piedra sigue removida, los perfumes siguen allí, pero el lugar ya no significa exactamente lo mismo. Antes, la ausencia del cuerpo solo podía presentarse como un robo, una pérdida, una confusión. Pero ahora la ausencia comienza poco a poco a relacionarse con la palabra. Al tercer día resucitará. Cada material ha cambiado durante este breve instante del recuerdo. Y lo que cambia es la relación con los hechos. Y así comienzan unas transformaciones trascendentales. No porque el mundo exterior las ordene de inmediato, sino porque una verdad nueva permite mirar el mismo paisaje desde un lugar distinto. En la medida que seguimos caminando y viendo la naturaleza, pensemos un momento. La memoria abre una pregunta silenciosa. ¿Y si Jesús tenía razón?, pensaban las mujeres. ¿Y si la cruz no fue la derrota final que parecía? ¿Y si esta ausencia pertenece a la promesa y no al abandono? Creer no siempre comienza con una certeza completa. A veces comienza dando crédito nuevamente a una voz que el dolor había dejado lejos. Las mujeres todavía tendrán que caminar, contar y enfrentar a muchos incrédulos, especialmente de sus propios amigos. Pero antes de todo eso ocurre un movimiento interior. La palabra de Jesús vuelve a ser una posibilidad verdadera. Y el corazón se abre antes de disponer de todas las pruebas. Y eso es vital en la fe cristiana. No requerimos imaginar a las mujeres celebrando de inmediato. El Evangelio es más sobrio. Ellas recordaron. Tal vez ahora respiran de otra manera. Tal vez ahora sí levantan la mirada. Y tal vez la frase comienza a repetirse dentro de ellas mientras intentan comprender. Y es que la esperanza no siempre entra como una gran explosión de un gran speaker motivacional. A veces aparece como un pequeño espacio donde antes solamente había clausura.
aparece con una pequeña posibilidad, como una nueva pregunta, como la capacidad de dar un pasito. Y por eso es tan importante caminar mientras hacemos este proceso. Y no tenemos que fabricar entonces el entusiasmo de inmediato para demostrar nuestra fe. Basta con simplemente permitir que la historia permanezca abierta y demos otro paso. Podemos guardar incluso un momento de silencio, no para buscar una emoción determinada y de repente gritar de emoción, solo para escuchar qué sucede cuando repetimos internamente. Ellas recordaron las palabras de Jesús. ¿Qué cambia cuando una palabra verdadera vuelve a ser escuchada dentro de esta experiencia? Tal vez todavía no puede explicarse todo. Tal vez algo que parecía cerrado comienza a abrirse. Y allí entra la fe, no como un dominio total sobre el misterio, sino como una disponibilidad a seguir caminando mientras la palabra siga trabajando dentro de nosotros. En la experiencia bíblica, recordar no es solamente mirar hacia atrás. Significa recordar la alianza y volver a vivir desde ella. Significa recordar la liberación y no aceptar la esclavitud del destino. Significa recordar el amor de Dios para permitir que ese amor oriente nuestras decisiones hoy y en el futuro. Por eso, el recuerdo de las mujeres no quedará ahora encerrado en el sepulcro. Va a despertar en ellas un movimiento. Así que vamos todavía a no adelantarnos apresuradamente al regreso anunciando la buena nueva. Simplemente vamos a reconocer una verdad, que cuando recordamos realmente a Jesús, algo en nuestra manera de caminar comienza a buscar una nueva dirección. Porque Jesús es el camino, es la vida. Hoy recuerdo lo que dijiste, hoy comienzo a comprender. La voz que guardo mi historia vuelve a hacerme renacer. Mientras sigamos mirando a las mujeres, pensemos, ¿qué clase de voz está volviendo ahora dentro de ellas? La voz de quien caminó junto a ellas en Galilea, acercándose a las personas. La voz de quien habló a amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a nosotros mismos. La voz que hizo de la compasión una práctica y no solamente una enseñanza. Aunque el recuerdo inmediato sea la frase sobre la entrega, la cruz y la resurrección, esa frase realmente pertenece a toda una vida pública de Jesús en Nazaret, en Galilea. Entonces Jesús no resucita para apartarnos del mundo. Sus palabras nos devuelve a las personas con más verdad, con más esperanza y con mayor capacidad de amar. Y por eso las mujeres deciden regresar a hablar con Pedro. Las palabras de Jesús no invitan a las mujeres a recuperar exactamente la vida que tenían antes de la cruz. No podrán regresar a Galilea por un tiempo, como si nada ha ocurrido. La resurrección no construye el pasado pieza por pieza, abre un nuevo futuro, mientras conserva la historia
y transforma el presente. También nosotros podemos recordar una palabra antigua y descubrir que no nos llama a repetir una etapa terminada, porque esa palabra puede estar viva y puede entregarnos una nueva dirección. La fidelidad no siempre consiste en volver a la forma anterior. A veces consiste en permitir que la misma verdad tome una forma que todavía no sabemos cómo llamar. Y entonces, no toda voz interior tiene por qué llamarse estamos escuchando la palabra de Dios. Podemos escuchar la presión de demostrar que estamos en comunicación interna con Dios. A veces la culpa nos encierra, el miedo que anticipa un rechazo o la exigencia de resolverlo todo. Esas voces pueden hablar con insistencia. La voz de Jesús también puede confrontarnos, pero no destruye nuestra dignidad ni nos separa del amor. Nos vuelve más verdaderos, más responsables, más disponibles hacia los demás. Recordar sus palabras requiere discernir no solo qué frase aparece ahora, sino qué fruto produce en nosotros, como la higuera. Entonces la voz del resucitado no alimenta el resentimiento. Jesús no resucita para culpar a sus destructores. Más bien nos libera para que el dolor no decida quiénes vamos a ser en el futuro y no actuemos con revancha. Bueno, podríamos elegir una sola frase para el resto de esta caminata. Quizás no la más brillante, pero aquella que podamos pronunciar con mejor verdad, más cercana a nosotros. Quizás esa frase es no está aquí, resucitó. Quizás es al tercer día. O simplemente acuérdate de Galilea. Podemos dejar que las distintas frases que hemos estado usando en esta caminata nos acompañen a dar algunos pasos más sin analizarlas. Repitamos la atención quizás antes de que nos dispersemos y escuchemos cómo cambia al atravesar los distintos tramos de este camino. Y así vamos a hacer una pequeña oración para que la palabra recibida, respirada y llevada con nosotros hasta comience a encontrar su lugar en nuestro corazón. Volvemos a Lucas 24. El recuerdo ocurre dentro de las mujeres, pero no termina allí. La palabra despierta el corazón y poco a poco alcanza los pies. Y una memoria que no solo encierra en nosotros mismos todavía no ha comenzado a moverse, pero ya lo va a hacer. Y eso es usualmente lo que pasa cuando nos encontramos con Dios. Dios nos devuelve al mundo y nos hace pensar en alguien a quien necesitamos acompañar. Nos hace pensar en una verdad que podríamos compartir. Nos hace pensar en una comunidad a la cual podemos regresar o en una responsabilidad que habíamos dejado atrás. No porque tengamos todo resuelto, sino porque la palabra está viva y nos vuelve más capaces de permanecer y movernos a la esperanza. Bueno, guardemos el recorrido de hoy. Las mujeres escucharon una frase conocida. La palabra había estado guardada en su corazón. Y esta experiencia de ir al sepulcro abrió de nuevo el espacio. Y recordaron. Pero recordar no era entonces volver al pasado. Recordaron la voz de Jesús y esa voz las hizo estar en el presente. Entonces la cruz del pasado conserva su gravedad. La ausencia del pasado ahora deja de significar abandono y los fragmentos empiezan a encontrar una dirección. Todavía las mujeres no tienen un mapa completo de qué hacer, pero ya no están frente al sepulcro únicamente con sus perfumes y su desconcierto. Llevan ahora un despertar en su corazón. Encuentro fuego
en tu mirada libertad. No me obligas a seguirte, me invitas a caminar. Y mientras late el corazón, más clara se vuelve tu voz. Cada paso deja huellas de un amor que me encontró, aunque no te vea. Así que pensemos, Señor Jesús, haznos recordar tu palabra sin refugiarnos en la nostalgia. Devuelve a nuestro corazón las frases que requerimos para caminar en estos nuevos tiempos. Líbranos de construir toda la historia desde nuestras heridas del pasado. Ayúdanos a reconocer tu voz entre el miedo, la culpa, la presión y las distracciones del mundo moderno. Quizás lo recordado no nos encierre. Haz que nos haga más libres para amar mejor, para estar más disponible a acompañar, para ser más capaces de dar muchos más pasos y seguir caminando junto a ti. Ayúdanos a que cuando no comprendamos todavía, conserve en nosotros la posibilidad de movernos y de buscar esa vida nueva. Bueno, mis caminantes, las mujeres han recordado. El sepulcro ya no puede retenerlas de la misma manera. La palabra ha comenzado a transformar la relación entre lo que vieron, lo que temieron y lo que ahora pueden esperar. Y Lucas continúa inmediatamente y dice, al volver del sepulcro, contaron todo esto a los 11 y a todos los demás. Y ese será nuestro próximo paso en nuestra próxima caminata. Así que todavía no salgamos corriendo delante de ellas. Permanezcamos por un momento en este instante preciso. Una palabra que nos desperta. Un corazón que empieza a moverse. Unos pies que ya se preparan para regresar. Bueno, mi gente, y esperemos que luego de escuchar, nuestro corazón arda, porque la palabra de Jesús puede atravesar el tiempo y encontrarnos de nuevo. Arda, porque recordar no signifique quedar atrapados en lo que fue. Signifique permitir que una verdad antigua abra una vida que todavía no conocemos del todo. Que nuestro corazón arda porque el dolor no es la única voz que interpreta nuestra historia. Que las mujeres siguen dentro del sepulcro, pero ya no están allí de la misma manera. La palabra despertó, la esperanza encontró memoria y los pies están a punto de cambiar de dirección. Así que caminemos por Emaús y que nuestro corazón arda porque la voz de Jesús sigue viva dentro de nosotros. Paso a paso aprendo a conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone en marcha. Tú caminas conmigo y hoy vuelvo a elegir. Paso a paso, caminas junto a mí.